Bien, buenas tardes. Continuando entonces con las clases de anatomía, vamos a ver ahora hoy día la que es la primera parte, todo lo referente a cabeza, que es la parte parietal de la cabeza, ¿no? Muy bien, vamos directo al grano. La cabeza humana está constituida en un adulto por 22 huesos, ¿correcto? 22 huesos. Estos se describen en dos regiones, ¿no? Están descritas en dos regiones, lo que es el cráneo y ahí está. Lo que es el cráneo y el macizo facial. El cráneo es superior y posterior, es decir, está arriba y atrás, y el macizo facial es inferior y anterior, es decir, está abajo y adelante. Relación de volumen en adultos, la relación de volumen del cráneo con respecto al macizo facial es de 2:1, pero en recién nacidos el volumen, el cráneo es mucho más grande comparado con el macizo facial, la relación es de 8:1. ¿Ok? Bien, el cráneo, ya les he dicho que toda la cabeza está formada por 22 huesos. El cráneo está formado por 8 huesos. 8 huesos. 4 impares y 4 pares. Y 2 pares. 4 impares y 2 pares. Los impares están en la línea media y forman todos ellos la llamada base del cráneo. La base del cráneo. ¿Y cuáles son? Acuérdense la mnemotecnia. Feo, con doble E, ¿correcto? Frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Frontal, que está pintado acá de celeste, etmoides, que está pintado de plomo, esfenoides, que está pintado de amarillo, y el occipital, que está pintado de lila. Entonces, acuérdense, frontal, etmoides, esfenoides y occipital. Esos son los huesos impares del cráneo. Y los pares son dos, ¿correcto? Pate, acuérdate, pate. Los parietales y los temporales, ¿correcto? Parietales, que son dos, estos de verde, y los temporales, que también son dos, estos de rosado, ¿no? Muy bien, perfecto. Bien, en una vista superior del cráneo, es decir, vamos a ver el cráneo desde arriba, una norma, una vista superior del cráneo, lo primero que destaca es la presencia de unas suturas, que es la forma como se articulan los huesos del cráneo, ¿correcto? Suturas, ¿ok? La primera sutura que vemos ahí es la sutura coronal, que es la sutura que articula los huesos frontal y los parietales. Es la sutura frontoparietal o sutura coronal, ¿correcto? Luego tenemos la sutura sagital, del latín sagita, en forma de flecha, ¿no? La sagital en flecha, ¿mejor entender? Esta sutura sagital es la sutura interparietal, porque se encuentra entre los dos huesos parietales, ¿correcto? Y atrás otra sutura, la sutura lambdoidea, por la forma de la letra lambda del alfabeto griego, sutura lambdoidea, ¿correcto? Es la sutura parieto-occipital, articula los huesos parietales con el occipital. Nada más, esas son las principales suturas que uno ve. Asimismo, se observan unos agujeritos acá hay unos agujeritos a cada lado, no sé si lo llegan a ver, son los agujeros parietales por donde salen del interior del cráneo hacia la región cabelluda, salen venas emisarias, ¿correcto? Muy bien. También tenemos puntos craniométricos importantes. Ese punto, el punto bregma, se encuentra en la intersección de la sutura coronal con la sutura sagital. El punto lambda, que se encuentra en la intersección de la sutura sagital con la sutura lambdoidea. Y el punto vértex, que es el punto más alto de la cabeza, que se encuentra en la intersección de esta sutura, la sutura sagital, con una línea imaginaria que une una oreja con la otra oreja. Esa es la línea biauricular, o lo que la gente conoce comúnmente como la coronilla, la línea biauricular. Ahí en el centro, en la intersección con la sutura sagital, ahí está el vértex, el punto más alto de la cabeza. Muy bien, nada más. En una vista lateral de la cabeza, nosotros podemos ver las mismas suturas, ¿correcto? Ahí estamos viendo la sutura coronal, frontoparietal, la sutura lambdoidea
parieto occipital, ¿correcto? Y acá aparece una nueva sutura, la sutura escamosa. La sutura escamosa, que es la sutura parieto temporal. Parieto temporal. Pues acá se articula la escama del temporal con el hueso parietal. Esta es la sutura escamosa, ¿correcto? Muy bien, simple. Vemos acá el hueso temporal pintado de color rosado y vemos algunos detalles básicos de él. ¿Qué vemos? Vemos la escama del temporal, esta porción que se levanta acá y que se articula especialmente con el hueso parietal y también con el ala mayor del esfenoides. Esto amarillo de acá es el ala mayor del esfenoides. Esto es la escama del temporal. Luego tenemos otra porción del temporal, que es esta formación que nosotros la podemos palpar detrás de la oreja. Ese relieve, esa formación que está detrás de la oreja, esto se llama la apófisis mastoides. Esta es la apófisis mastoides, la cual no es maciza. En su interior, dentro de esta apófisis mastoides, hay unas pequeñas celdas, las celdas mastoideas, como si fuera un panal de abejas. En el interior de esta mastoides hay unas cavidades como un panal de abejas, y a eso le llamamos las celdas mastoideas o antromastoideo, también le llamamos así. Y que tiene dos funciones: una, aligerar el peso de la cabeza, y segunda, sirve como caja de resonancia para permitir escuchar la resonancia de los sonidos. ¿Me dejo entender? Muy bien, esa es la función de las celdas mastoideas o antros mastoideos que se encuentran dentro de esta apófisis mastoides. Luego tenemos acá este conducto. Este conducto viene a ser el conducto auditivo externo. Pero viene a ser, digamos, su porción ósea, ¿no? Los 2/3 internos del conducto auditivo externo, la porción ósea. Y este huesito que forma la pared anterior de dicho conducto auditivo externo, este huesito se llama el hueso timpánico. Luego abajo vemos una formación del hueso temporal como un bastoncito, como una puntita que sale. Eso es la apófisis o el proceso estiloides del hueso temporal. En esta apófisis estiloides clásicamente se insertan tres músculos se insertan en ese proceso estiloides del hueso temporal. Los músculos se llaman, es muy sencillo recordarlos: el músculo estiloioideo, pues va del estiloides al yoides; el músculo estilofaringio, va del estiloides a la faringe; y el músculo estilogloso, va del estiloides a la lengua. Tres músculos que se originan en este proceso estiloides: estiloioideo, estilofaringio y estilogloso. A los tres se les conoce como los músculos conformantes del ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano. Son los tres músculos que se originan en este proceso estiloides. ¿Ok? Muy bien, nada más. Perfecto. Eso es el hueso temporal. ¿Qué más vemos? Vemos este amarillo, el ala mayor del esfenoides, que ya les había citado. Y también vamos a encontrar acá puntos craniométricos importantes. Por ejemplo, este punto, que se encuentra en la prominencia más sobresaliente del hueso frontal, la parte más anterior del hueso frontal. Esa prominencia se le conoce como la prominencia interciliar, porque se encuentra entre las dos cejas. La prominencia que está entre las dos cejas, ese punto también la conocemos como glabela. Este es el punto glabela. Muy importante, porque justo detrás de la glabela, es decir, la prominencia entre las dos cejas, detrás de la glabela, dentro del hueso frontal, ahí hay unas cavidades que se llaman el seno frontal. Dentro del hueso frontal hay unas cavidades neumáticas con aire que se llaman el seno frontal y que es un seno paranasal. El seno paranasal frontal se encuentra justo detrás de la glabela. ¿Ok? Muy bien.
Luego tenemos otro punto craniométrico, atrás, la prominencia más posterior del hueso occipital. El punto más posterior del hueso occipital. Eso se llama el inion. Inion o protuberancia occipital externa, también le decimos. La protuberancia occipital externa o inion. Muy bien. Luego tenemos este puntito que la gente comúnmente conoce como la sien. Ese es el punto pterion, como está escrito, con P y T, pterion. La gente lo conoce comúnmente como la sien. Su característica más importante es que es el punto más delgado del cráneo, de la bóveda, de la pared del cráneo. Por lo tanto, este es un punto frágil, un punto débil en el cráneo. ¿Correcto? Un traumatismo directo acá en la zona de la sien puede causar fractura a ese nivel. Ese es el punto pterion. Y el punto pterion se encuentra en la articulación de 4 huesos. Es hueso frontal, parietal, escama del temporal y ala mayor del esfenoides. 4 huesos, frontal, parietal, temporal, la escama específicamente, y esfenoides, ala mayor específicamente. A esta articulación también le llamamos, obviamente, la articulación fronto-parieto-temporo-esfenoidal. Articulación fronto-parieto-temporo-esfenoidal, por obvias razones, o conocida como el punto pterion o la sien, como dice la gente. Importante saber que este es el punto más delgado del cráneo. Un traumatismo acá puede causar fractura, y también es muy importante recordar que justo por dentro, por la parte interna del cráneo, a nivel de este punto pterion se encuentra una arteria, específicamente la rama anterior de la arteria meningia media. La rama anterior de la meningia media se encuentra justo por dentro de este punto. Por eso que un traumatismo a este nivel puede causar fractura, por supuesto, y puede producir lesión, desgarro, laceración, ¿no?, de la arteria meningia media, produciendo una hemorragia intracraneal. Bien, ese es el famoso punto pterion. Y otro punto importante es este de acá, el punto asterion, que se encuentra en la articulación entre 3 huesos, parietal, occipital y apófisis mastoides del temporal. Parietal, occipital y apófisis mastoides del temporal. Entonces, esta articulación le podemos llamar la articulación parieto-occipito-mastoidea. Ahí está el punto asterion. ¿Ya? Muy bien, simple, nada más. Ahora vamos a ver el cráneo, pero por dentro, por el interior, por dentro del cráneo. Por dentro del cráneo vemos primero el techo, la parte superior del cráneo, que le llamamos bóveda o calota. Al techo del cráneo le llamamos bóveda o calota. Vamos a verla por dentro. En la parte más anterior, aquí adelante, vemos acá una cresta, un relieve. Esa es la cresta frontal. Pero la cresta frontal, en la medida que avanzamos hacia atrás, la cresta frontal se transforma en un surco que se va haciendo más ancho hacia atrás, se va ensanchando cada vez más hacia atrás. Ese surco, como dice acá, se llama surco para el seno sagital superior. El seno sagital superior es un seno venoso, es decir, un conducto que conduce, valga la redundancia, un conducto que transporta sangre venosa. Es un conducto formado por la dura madre, es decir, las meninges. Ese conducto es un seno venoso y se llama el seno sagital superior, el cual deja su impresión, su huella acá, surco para el seno sagital superior. A los lados de ese surco, no está mencionado, perdón, no está señalado. A los lados de este surco vemos unas huellitas, unas fositas. Estas fositas que están acá a los costados del surco son las llamadas fosas granulares.
fosas granulares, que es la impresión dejada por las granulaciones aracnoideas. Las granulaciones aracnoideas, las cuales son unas estructuras que se encargan de reabsorber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y devolverlo a la sangre venosa. ¿Me dejo entender? El líquido cefalorraquídeo es absorbido por las granulaciones aracnoideas, que predominan justo a los lados del seno sagital superior. Por eso que estas fositas granulares están a los lados del surco. ¿Ok? Bien, y más lateralmente, en la parte más lateral, vemos aquí unos surcos como una ramificación. Toda esta ramificación que vemos a los lados, en la parte lateral, ¿correcto?, corresponde a la impresión dejada por los vasos meningios medios. Vasos, arteria y vena, meningia media. ¿Correcto? Esta formación ramificada tiene un nombre clásico, se le llama la rama de olivo. La rama de olivo, o también llamada la hoja de higuera. La hoja de higuera, es lo mismo. Es la impresión dejada por los vasos meningios medios. ¿Muy bien? Simple. Muy bien, aquí está precisamente, estamos viendo un corte coronal, donde estamos poniendo un corte precisamente, esto de azul, es el seno sagital superior. El seno sagital superior va de adelante para atrás, pero acá le han hecho un corte horizontal. Coronal, ¿no? Un corte coronal. Y acá estamos viendo las granulaciones aracnoideas, que se encargan de reabsorber el líquido cefalorraquídeo y lo devuelven a la sangre venosa. Aquí estamos viendo los vasos meningios medios. La gran arteria meningia media con toda su ramificación y las venas que la acompañan. ¿Correcto? Los vasos meningios medios, especialmente la arteria meningia media, es la principal arteria de las meninges. Es la principal arteria, especialmente de la dura madre. ¿Correcto? La arteria meningia media. Esta meningia media va a ingresar al cráneo, ya vamos a ver en un momento cómo ingresa, y se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, las cuales luego tienen una ramificación bastante frondosa. Esta arteria meningia media se encuentra entre las dos capas de la dura madre. La dura madre posee dos capas, entre esas dos capas se encuentra la arteria meningia media. Muy bien, simple. Ahí está la meningia media, y si esta arteria meningia media se lesiona, por ejemplo, un traumatismo a nivel de la sien, con una fractura, puede desgarrar, puede lesionar esta arteria meningia media y producir un sangrado. Y se produce lo que ven acá, el famoso hematoma epidural. El hematoma epidural, el cual se genera por una colección de sangre a este nivel, y esta colección de sangre puede comprimir al cerebro y puede generar daños bastante importantes. Entonces, ese es el famoso hematoma epidural, se produce por lesión, por desgarro, ¿de qué arteria? De la arteria meningia media. ¿Correcto? Muy bien, simple. No hay que olvidar eso. Bien, ya hemos visto el techo, la parte superior del cráneo por dentro. Ahora veamos el piso, la base del cráneo. En la base del cráneo, en el piso, lo primero que uno distingue es que está formado por tres fosas, como tres niveles, como si fueran tres niveles. Una fosa o piso anterior, una fosa o piso medio y una fosa o piso posterior. ¿Correcto? Ahí lo vemos claramente, fosa anterior, fosa media, fosa posterior, claramente. ¿Ok? La fosa anterior es la más alta, la más elevada y es la más pequeña. La fosa posterior es la más grande y es la más baja, la más profunda. La fosa media es intermedia entre las dos, ¿correcto? Muy bien. Otro detalle que también deben conocer es que en la fosa anterior se alojan los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales, los lóbulos frontales del cerebro.
se alojan en la fosa anterior. En la fosa media se alojan los lóbulos temporales del cerebro. Y en la fosa posterior, no se alojan los lóbulos occipitales, no, acá se aloja el tronco encefálico y el cerebelo. En la fosa posterior se aloja el tronco encefálico y el cerebelo. Los lóbulos occipitales están más arriba. Muy bien, simple. Ahí está, la fosa anterior está formada por los huesos, el frontal, que está pintado de celeste, y el esfenoides, que está pintado de amarillo. Y también, el etmoides, que está pintado acá de plomo, Frontal de celeste, etmoides de plomo y esfenoides de amarillo. ¿Correcto? ¿Qué observamos? En la línea media, en el centro, observamos nosotros la cresta frontal, aquí de celeste, la cresta frontal, que pertenece obviamente al hueso frontal. Detrás de ella vemos acá el etmoides y vemos esta lámina vertical que tiene. Esta es la llamada crista galli, la apófisis crista galli, que se traduce en castellano como la cresta de gallo. Esta lámina perpendicular que ven acá se llama la crista galli, la apófisis crista galli, y pertenece al hueso etmoides. Está situada de manera vertical, perpendicular. Ahora, de manera horizontal, en el etmoides vemos esta estructura, una lámina llena de huequitos, de agujeritos. A los orificios en latín se les dice cribas, que significa orificios, perforaciones. Entonces, esta se llama la lámina cribosa del etmoides, ¿correcto? Una serie de agujeritos, de cribas, de perforaciones, a través de las cuales va a atravesar las fibras del primer par craneal. El primer par craneal, sus fibras atraviesan por estas cribas, por estos orificios de la llamada lámina cribosa del etmoides. ¿Correcto? Eso es lo principal, lo más importante que se nota acá. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a la fosa media. En la fosa media, esta está formada por los huesos esfenoides, pintado acá de amarillo, y los temporales, pintados acá de rojo. De los esfenoides nosotros vemos aquí arriba, esto es el ala menor, a cada lado, a la derecha y a la izquierda, ala menor del esfenoides, y más abajo el ala mayor. Ala menor del esfenoides y más abajo ala mayor. Y lo que está en el centro, esto se llama cuerpo del esfenoides. ¿Correcto? Bien. Del hueso temporal, ¿qué observamos acá? Observamos la escama, esta es la escama a cada lado, la escama del temporal, y atrás vemos una formación que tiene aspecto de una pirámide echada, cuyo vértice está hacia adentro, la base hacia afuera, ¿correcto? Esta estructura con forma piramidal, de aspecto, digamos, rocoso, como una piedra, de ahí viene su nombre, se le llama porción petrosa, de pétreos, en forma de piedra, porción petrosa del temporal, o también se le conoce con el nombre de peñasco del temporal, ¿no? Peñasco del temporal. Es esta estructura que vemos acá, que tiene aspecto de una pirámide echada. Bien, eso es lo que vemos. En el esfenoides vemos en el centro el cuerpo y sus dos pares de alas. Las alas menores, que son más altas, y las alas mayores, que son más bajas. ¿Correcto? Bien. Eso es lo que vemos. Bien. ¿Qué detalles encontramos acá? En primer lugar, vemos acá las apófisis clinoides. Las apófisis clinoides anteriores. ¿Correcto? Apófisis clinoides anteriores. También acá atrás están las clinoides posteriores, que son más chiquitas. Luego vemos los conductos ópticos a este nivel. Los conductos ópticos, o también algunos dicen los agujeros ópticos. Conductos o agujeros ópticos. Por estos conductos pasa el segundo par craneal, el nervio óptico, junto con una arteria, la arteria oftálmica.
¿correcto? Muy bien, simple. Luego tenemos que entre los dos agujeros ópticos acá hay un surco, el surco para el quiasma óptico, surco para el quiasma óptico. El quiasma óptico es la estructura por medio de la cual los dos nervios ópticos, es decir, el segundo par craneal, intercambian fibras. Las fibras de un nervio óptico pasan al lado contrario y viceversa. Pasan parcialmente, no pasan todas las fibras, pero sí un grupo de fibras pasa, ¿ok? Forman el quiasma óptico. Luego, detrás de este surco aparece esta fosa, la fosa hipofisiaria. La fosa hipofisiaria, ¿no?, que es parte de la llamada silla turca. Acá se aloja pues la glándula hipófisis o pituitaria, ¿correcto? La famosa glándula maestra del sistema endocrino. Acá están las clinoides posteriores, ya las mencioné. Luego veamos los agujeros. Aquí está. ¿Ven este orificio alargado? Acá se ve este orificio alargado. Esa es la llamada hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal, que se encuentra entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. La hendidura esfenoidal, entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Por esta hendidura esfenoidal pasan cuatro nervios. Cuatro nervios. ¿Qué nervios son? El tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, la rama oftálmica del quinto nervio craneal y el sexto nervio craneal. Pasan esos cuatro nervios por la hendidura esfenoidal. Tercero, cuarto, la rama oftálmica del quinto y el sexto nervio craneal. Y de yapa, agregado, pasa en la vena oftálmica superior. La vena oftálmica superior. Esos elementos pasan por, es una hendidura, como ven ustedes, particularmente larga, entonces permite el paso de esos elementos, ¿correcto? El tercer nervio craneal se llama el nervio oculomotor o también llamado motor ocular común. El cuarto nervio craneal se llama troclear o patético, El quinto nervio craneal se llama trigémino, el quinto nervio craneal. Y se llama trigémino porque tiene tres ramas sensitivas, ¿correcto? El quinto 1, el quinto 2 y el quinto 3. El quinto 1, esa es la rama oftálmica del trigémino, y esa rama específicamente es la que pasa por acá. El quinto 1, la rama oftálmica del trigémino, pasa por esta hendidura esfenoidal. El sexto nervio craneal se le llama el nervio abducens o motor ocular externo. Ese es el sexto nervio craneal. Nada más, son los elementos que pasan por esta hendidura. Muy bien, simple. Luego, detrás de la hendidura esfenoidal aparece acá un huequito. ¿Ven acá este orificio? Acá está, que está medio oscurito. Este orificio que ven acá a cada lado. Ese es el agujero redondo. Su nombre actual simplemente es agujero redondo. Su nombre clásico es redondo mayor. Clásicamente se le conocía como el redondo mayor. Actualmente la nómina actual le decimos simplemente el agujero redondo, nada más. Y por este agujero redondo pasa la rama maxilar del trigémino. La rama maxilar o maxilar superior, si quieren, del trigémino. O sea, el quinto 2. El quinto 2 pasa por acá, por el agujero redondo o redondo mayor. Luego aparece este agujero de acá, el agujero oval, ¿ven su forma? Ovalado, el agujero oval. Por el agujero oval pasa la rama mandibular del trigémino, o rama maxilar inferior del trigémino, si quieres le dices así. Rama maxilar inferior o rama mandibular del trigémino, o sea, el quinto 3. Pero por este agujero también pasa, la arteria meningea menor, ¿correcto? Pasa también por este agujero. Muy bien.
Luego aparece este huequito más atrás, un agujerito más chiquito, detrás del agujero oval, un agujerito más chiquito. El agujero espinoso, como se le llama actualmente, espinoso, o su nombre clásico es este, redondo menor. Redondo menor, ese es su nombre clásico, ¿correcto? Muy bien. Por este agujero redondo menor, por este agujero entra al cráneo la arteria meningea media, que hace un rato hablábamos. La meningea media es la que se lesiona cuando hay un trauma en la sien, ¿correcto? Esa es la arteria meningea media, ¿correcto? Muy bien, simple. Entra al cráneo por el agujero espinoso, como se le llama actualmente, o clásicamente redondo menor. Muy bien, luego tenemos este agujero de acá, este agujero que ven acá a los lados, ese es el agujero rasgado anterior. Rasgado anterior. Por este agujero está ingresando la arteria carótida interna. La arteria carótida interna. ¿Ok? Muy bien, simple. Nada más. Ahora pasamos a la fosa posterior. La fosa posterior de la base del cráneo. Está formada por los huesos temporal, especialmente la cara posterior del peñasco, la cara posterior del peñasco o porción petrosal temporal, y el hueso occipital. ¿Qué observan en esta fosa posterior? En primer lugar, lo que más llama la atención es este tremendo hueco, el orificio más grande, el agujero occipital. Agujero occipital o agujero magno, ¿correcto? Por este agujero pasa una serie de elementos. El más importante, sin duda alguna, por acá sale la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Sale la médula espinal, por acá también pasan las meninges, es decir, la dura madre, la aracnoides, la pía madre. Por aquí, por supuesto, también circula líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo baña al encéfalo, pero también baña a la médula espinal y por lo tanto pasa, por supuesto, a través de este agujero. Por este agujero también entran al cráneo, ingresan al cráneo las dos arterias vertebrales. Las dos arterias vertebrales, ¿correcto? Muy bien, ingresan al cráneo. Por este agujero también salen del cráneo las tres arterias espinales, una anterior y dos posteriores, que van a irrigar a la médula espinal. Y por este agujero entra al cráneo, ojo con lo que estoy diciendo, entra al cráneo el par craneal número 11, que se llama el nervio espinal accesorio. El par craneal número 11 es el único par craneal que se origina fuera del cráneo. Se origina en la médula espinal, en los segmentos más altos, en los segmentos cervicales, desde C1 hasta C5 o hasta C6. ¿Correcto? Y originándose en la médula espinal, el par craneal número 11 sube y se mete al cráneo. ¿Por dónde? Por este agujero, por el agujero occipital o agujero magno. Muy bien. Luego tenemos estos agujeritos que están acá, en la cara posterior del peñasco del temporal, estos conductos. Se llama conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Por este conducto está pasando los nervios craneales séptimo y octavo. Séptimo y octavo nervios craneales. El séptimo, el nervio facial. El octavo, el nervio vestíbulo coclear. Y además, por ese conducto también está pasando la arteria laberíntica o también llamada auditiva interna. La arteria auditiva interna. Pasan por este conducto, bastante sencillo, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es lo principal. Luego, acá aparece este agujero, que está entre el temporal y el occipital, este de acá. Se le llamaba clásicamente el agujero rasgado posterior, ese es su nombre clásico. Su nombre actual, agujero yugular. El agujero yugular, porque por este agujero está saliendo la famosa vena yugular interna.
La vena yugular interna sale del interior del cráneo, por eso se le llama así, yugular interna, porque trae sangre del interior del cráneo. Sale por este agujero, por el agujero rasgado posterior, llamado actualmente el agujero yugular. La vena yugular interna sale por acá, pero por este mismo agujero también salen 3 nervios craneales. 3 nervios, el noveno, el 10º y el 11º, es decir, el 9, el 10 y el 11. El noveno se llama nervio glosofaringeo, el 10º se llama nervio vago y el 11º o el 11º, que es el número 11, se llama nervio espinal accesorio. Hace un momento les acabo de decir, hace unos instantes, que el nervio craneal número 11 es el único nervio craneal que se origina fuera del cráneo. Se origina en la médula espinal, en los segmentos cervicales, desde C1 hasta C5 o C6. Pero habiéndose originado en la médula espinal, el par craneal número 11 se mete al cráneo por el agujero magno, por el agujero occipital, pero sale del cráneo, entra por acá y sale del cráneo por el agujero yugular o agujero rasgado posterior. Por esa razón se le considera como un par craneal. ¿Correcto? Si alguien me pregunta, ¿cuál es la definición de pares craneales? La definición de pares craneales está en la nomenclatura clásica. La definición de pares craneales es nervios que atraviesan por los agujeros de la base del cráneo. Esa es la definición de pares craneales. ¿Ya? No cometan el error de decir, como escucho a algunos que se atreven a enseñar anatomía, ¿correcto? Escucharles decir, nervios craneales son los nervios que se originan dentro del cráneo. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, están profundamente equivocados. Nervios craneales se definen como nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo. Y no todos los pares craneales se originan dentro del cráneo. El número 11 es la excepción. ¿Ya? Más claro ni el agua, creo, ¿no? Muy bien. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Asimismo, también vemos en la base del cráneo algunos surcos. Por ejemplo, el surco para el seno transverso, aquí en la parte posterior. Estos senos son senos venosos, surco para los senos transversos y acá un poquito más adelante los surcos para los senos sigmoides. Precisamente del seno sigmoides o seno sigmoideo se va a originar la vena yugular interna. La vena yugular interna se origina a partir del seno venoso sigmoideo. ¿Ya? Muy bien, simple. Y ahí está. Lo que he dicho, por supuesto, está escrito ahí para que lo tengan al alcance, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí está. Los agujeros pues, el primer nervio craneal, el conducto óptico, ¿quién pasa por cada uno de los agujeros? Tal como yo les he explicado, ¿correcto? Es más, aquí les pongo su sinonimia. El nombre clásico lo pongo primero y el nombre actual, el que esté en la nómina actual, lo pongo entre paréntesis para que lo tengan, por supuesto, al alcance. ¿Ok? El agujero menor actualmente espinoso, ¿qué elementos pasan por cada uno de ellos? ¿Ok? Perfecto, tal como les he dicho. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bien, ya hemos hablado del cráneo. Ahora pasamos al macizo facial. Al macizo facial. Si toda la cabeza tiene 22 huesos y el cráneo tiene 8, pues por una resta simple, ¿no? 22 menos 8 me quedan 14 huesos. 14 huesos existen en el macizo facial. Pero por si acaso, en la nómina convencional no se consideran las piezas dentarias, no consideramos las piezas dentarias, no consideramos los huesecillos del oído medio, tampoco. Sin contar todos esos, en el macizo facial hay 14 huesos. ¿Cuáles son los huesos del macizo facial? En primer lugar tenemos 2 impares y 6 pares. Si son 6 pares son 12, pues, más 2 impares son 14, ¿verdad? Muy bien. 2 impares. ¿Cuáles son los impares? La mandíbula, o clásicamente llamada maxilar inferior, ¿correcto? Hueso impar, el único hueso móvil de la cabeza, la mandíbula, y el vómer.
¿Dónde está ubicado el vómer? Aquí lo ven, en el fondo de la fosa nasal. Está formando el vómer, es el hueso que forma el tercio posterior del tabique nasal. El tabique nasal, también llamado septum nasal, es la pared que separa las dos fosas nasales. La fosa nasal derecha e izquierda están separadas entre sí por el tabique nasal o septum nasal. ¿Correcto? Pero este tabique, en sus 2/3 anteriores, es cartilaginoso. Aquí han quitado el cartílago, acá solamente muestran huesos. Como se ha quitado el cartílago del tabique nasal, nos permite ver aquí al fondo, formando el tercio posterior del tabique nasal, el hueso vómer, el vómer. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Esos son los dos impares. ¿Y los pares cuáles son? 6 pares. En primer lugar tenemos estos acá de color naranja. Estos son los huesos nasales, o clásicamente conocidos como huesos propios de la nariz. Luego tenemos los huesos unguis acá, en el ángulo interno de la órbita, en el ángulo interno del reborde orbitario, tenemos acá este hueso, el hueso unguis o lacrimales, huesos lacrimales. Se les llama así porque a partir de este hueso se está originando un conducto que se llama el conducto lacrimonasal, por donde drenan las lágrimas de la cavidad orbitaria hacia la fosa nasal. Las lágrimas terminan en las fosas nasales porque drenan por un conducto, el conducto lacrimonasal, que se origina en este hueso unguis, situado en el ángulo interno del reborde orbitario. ¿Ok? Bien, luego tenemos otros huesos pares, estos de acá, los que forman los pómulos. Los pómulos se llaman huesos malares o cigomáticos. Luego tenemos estos de verde, los maxilares. Actualmente se le dice simplemente maxilares, simplemente maxilares. O también les pueden decir maxilares superiores, porque la mandíbula es el maxilar inferior. El maxilar inferior es hueso impar, pero los maxilares superiores son 2, es hueso par. ¿Correcto? Bien. Luego los palatinos, no los vemos acá, vamos a ver si vemos otra imagen. Ah, no están. Bueno, ahorita los vamos a ver. Los palatinos, estos huesos palatinos están formando principalmente el tercio posterior del paladar duro, del paladar óseo, ¿correcto? Los huesos palatinos forman el tercio posterior del paladar duro o paladar óseo. Muy bien. Y los cornetes inferiores, eso sí los veo acá. En las fosas nasales, ya les he dicho que las dos fosas nasales, derecha e izquierda, están separadas por el tabique o septum nasal, ¿correcto? Bien, en la pared lateral, en las paredes laterales de las fosas nasales, vemos estos huesos, estas formaciones óseas, que se llaman los cornetes. Cornetes, los libros actuales les dicen conchas nasales, cornetes o conchas nasales, es lo mismo. ¿Correcto? Y los cornetes suelen ser 3 a cada lado. Suelen ser 3 a cada lado. Se cuentan de abajo para arriba. El primer cornete es el cornete inferior. El segundo cornete es el cornete medio, que también alcanzamos a ver acá. Y el tercer cornete es el cornete superior, que ya no lo vemos, está más arriba. 3 cornetes a cada lado. Primer cornete, el inferior. Segundo cornete, el medio. Tercer cornete, el superior. De estos 3 cornetes, el cornete inferior, por eso está citado acá, el cornete inferior es hueso independiente. Es hueso independiente. En cambio, los cornetes medio y superior pertenecen al hueso etmoides. El cornete medio y el cornete superior pertenecen al hueso etmoides. El cornete inferior es hueso independiente, por eso aparece en esta lista. ¿Ok? Simple, muy elemental. Bien, ¿qué más vemos acá en la vista anterior del macizo facial?
Vemos las cavidades orbitarias, ¿no? Esta entrada, este borde en la entrada de la cavidad orbitaria se llama reborde orbitario. Son dos cavidades orbitarias, derecha e izquierda. Luego vemos acá las cavidades nasales o fosas nasales, derecha e izquierda. Las arcadas dentarias, superior e inferior. Dicho sea de paso, nosotros a lo largo de la vida vamos a tener dos grupos de dientes. Dos grupos de dientes. Los primeros dientes que aparecen durante la lactancia y que se mantienen hasta los primeros años de la infancia, esos primeros dientes se llaman la dentición primaria. Dentición primaria o dentición temporal. Temporal, decidua o caduca, así se le dice. Dentición caduca, dentición decidua, dentición temporal, dentición primaria. ¿Correcto? Todos esos sinónimos tiene. ¿Ya? Y son 20 dientes. En un lactante y un niño pequeño, sus primeros dientes se llaman dentición caduca, lo que la gente comúnmente conoce como los dientes de leche. Dientes de leche, acá en Perú se le conoce así, los dientes de leche, ¿correcto? Y estos dientes son 20, 10 en la arcada superior y 10 en la arcada inferior. Y luego van a ser reemplazados por otro grupo de dientes que constituyen la dentición secundaria permanente, ¿no? Permanente o definitiva, que son 32 dientes, 16 en la arcada superior, 16 en la arcada inferior, ¿correcto? Bien, nada más. Y luego vemos acá unos agujeritos, ¿correcto? Que los voy a señalar, porque son particularmente importantes en la evaluación clínica, ¿ok? Unos agujeritos que son los agujeros por donde van a salir las ramas terminales sensitivas del trigémino, ¿no? Por ejemplo, este agujerito. Este es el agujero supraorbitario. Este es el agujero infraorbitario. Y este es el agujero mentoniano. ¿Correcto? Una particularidad de estos tres agujeros es que son colineales. Es decir, se encuentran en la misma línea. En una misma línea. ¿Correcto? ¿Se entiende? Se encuentran en una misma línea. Bien, por el agujero supraorbitario está emergiendo, saliendo hacia la superficie el van, vena, arteria y nervio supraorbitario. Vena, arteria y nervio supraorbitario. El nervio supraorbitario es rama del quinto uno, es decir, de la rama oftálmica del trigémino. Por el agujero infraorbitario está saliendo el van infraorbitario. El van infraorbitario, vena, arteria y nervio infraorbitario, el nervio infraorbitario es rama terminal del quinto 2, es decir, de la rama maxilar del trigémino. Y por último, por el agujero mentoniano está saliendo el van mentoniano. El van mentoniano, vena, arteria y nervio mentonianos. El nervio mentoniano es rama terminal del nervio dentario inferior, que a su vez es rama del quinto 3, es decir, de la rama mandibular del trigémino. Entonces, estos nerviecitos supraorbitario nos sirve para evaluar la sensibilidad del quinto 1. El infraorbitario nos sirve para evaluar la sensibilidad del quinto 2. Y el mentoniano nos sirve para evaluar la sensibilidad del quinto 3. O sea, estas ramitas nos permiten evaluar la sensibilidad del trigémino. ¿Ok? Simple. Muy bien. En una vista lateral del macizo facial, ¿qué encontramos? Encontramos en primer lugar pues la mandíbula, ¿no? Voy a poner acá en puntero nuevamente. Perfecto. Encontramos la mandíbula. ¿Qué partes, qué estructuras notamos acá de la mandíbula? En primer lugar, la porción horizontal de la mandíbula se le llama el cuerpo. La porción horizontal de la mandíbula se llama el cuerpo de la mandíbula. Y luego, a cada lado, tiene esta formación que se levanta, que se eleva, y se llama las ramas, la rama de la mandíbula. Algunos le dicen rama ascendente,
rama ascendente de la mandíbula. Es obvio que van a subir, nadie va a pensar que bajan, ¿no? Ramas ascendentes, ¿no? O sea, cuerpo y ramas de la mandíbula. Entre ambas se forma un ángulo, ahí está, el famoso gonion. Gonion es el ángulo de la mandíbula, entre el cuerpo y la rama de la mandíbula. El gonion. Gonion en griego significa ángulo, ¿correcto? Muy bien. Luego vamos a tener en el extremo superior de esta rama de la mandíbula, unas formaciones. Esta que está adelante, esta se llama apófisis coronoides. Apófisis o proceso coronoides de la mandíbula. Esta formación que vemos acá. Proceso coronoides o apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Para qué sirve? En ella se inserta el músculo temporal. El músculo temporal, que es un importante músculo masticatorio. Un importante músculo masticatorio que levanta la mandíbula y cierra la boca. Entonces es el temporal, un importante músculo masticatorio que se inserta en el proceso o apófisis coronoides de la mandíbula. Luego, detrás de ella encontramos aquí esta formación que se llama el cóndilo. Cóndilo de la mandíbula, debajo del cuello del cóndilo. El cóndilo de la mandíbula se articula con el hueso temporal, formando una famosa articulación acá, la única articulación móvil de la cabeza, que es la famosa ATM, la articulación temporomandibular. La famosa articulación temporomandibular, la ATM, la única articulación móvil de la cabeza, ¿correcto? La ATM, donde participan el cóndilo de la mandíbula con la cavidad mandibular del hueso temporal, ¿ok? Muy bien. Ahora, entre la apófisis coronoides de la mandíbula y el cuello del cóndilo de la misma, se encuentra aquí una escotadura. Esta escotadura se llama la escotadura mandibular. Escotadura mandibular que los maestros clásicos nos decían la escotadura sigmoidea. Sigmoidea, así nos enseñaban los maestros clásicos. Su nombre actual es la escotadura mandibular simplemente, y por esta escotadura sale el van maceterino. El van maceterino, vena, arteria y nervios maceterinos que van a inervar al principal músculo masticatorio. El principal músculo masticatorio es el músculo macetero. Y este está inervado, irrigado por el van maceterino, que sale por acá, por esta escotadura. Muy bien, nada más. Y encima de esta escotadura mandibular tenemos acá el famoso arco cigomático, que lo podemos palpar fácilmente a un lado de la cara. El arco cigomático, que como ustedes pueden apreciar con suma y extrema claridad, está formado por dos huesos. El hueso malar o cigomático y el hueso temporal. Ambos forman el llamado arco cigomático, ¿ok? O también conocido simplemente como el cigoma de la cara, ¿ok? Nada más, muy simple. Unas palabritas básicas sobre el desarrollo de la cabeza, ya hemos visto la parte ósea, unas palabritas elementales sobre el desarrollo de la cabeza para no ahondar ni meterme en territorios del profesor de embriología. Simplemente saber de que la cabeza humana se forma a partir de dos tejidos principales, dos tejidos en términos básicos. Uno se llama el desmocráneo y otro se llama el condrocráneo. El desmocráneo es lo que está pintado acá de color naranja. ¿Y qué cosa es? Es un tejido membranoso, es una membrana. Como tal, es una lámina delgadita, la cual va a formar los huesos planos de la cabeza o las porciones planas de los huesos irregulares que hay en la cabeza. Por su parte, el condrocráneo, de la raíz latina condros, cartílago. Condros es cartílago. El condrocráneo es más bien una estructura gruesa, es un molde cartilaginoso, está pintado acá de color rosado. Eso es el condrocráneo. Es un molde cartilaginoso
que va a formar la porción maciza de los huesos irregulares que hay en la cabeza, especialmente la base del cráneo. Entonces, en términos muy sencillos, recordar que la bóveda, la calota, el techo del cráneo, está formada por huesos planos, y por ende esto se origina del desmocráneo, mientras que la porción, digamos, maciza, que tiene origen cartilaginoso, forman la base del cráneo. ¿Ok? Simple. Muy bien, el desmocráneo origina a todos esos huesos que estoy citando ahí, o las porciones mencionadas, y el condrocráneo origina esas porciones. ¿Correcto? Usted lo puede leer tranquilamente. ¿Ok? Bien, el desmocráneo, hablando del desmocráneo, que es lo que va, digamos, a formar los huesos planos, especialmente de la bóveda craneal, el desmocráneo inicia su osificación durante la 6ª semana de la vida embrionaria, 6ª semana de la gestación. Ahí comienza la osificación. Es decir, todo esto que ven graficado acá, esta bóveda craneal, hasta un embrión de 6 semanas no hay hueso alguno, todo es membrana, ¿correcto? A partir de la 6ª semana comienzan a aparecer puntos de osificación, y esos puntos de osificación van a crecer y van a transformarse en los huesos que van a formar la bóveda del cráneo. Pero resulta que al término de la gestación, es decir, hasta el momento del parto, el desmocráneo no se ha osificado completamente. Los huesos han crecido, sí, ya están formados los huesos, sin embargo, todavía quedan áreas donde no se ha osificado. Quedan restos de desmocráneo. Estas zonas donde aún permanece membrana o desmocráneo, estos se llaman fontanelas o fontículos. Fontanelas o fontículos son áreas de la bóveda craneal de un feto donde aún hay restos de desmocráneo, porque aún, incluso en un recién nacido, no se han terminado de osificar. Y esto es sumamente importante, que sea así, que no se haya terminado de osificar, porque precisamente estas fontanelas tienen dos funciones fundamentales. La primera, están escritas ahí, la primera es permitir que los huesos de la bóveda craneal se amolden uno sobre otro, se superpongan, ¿no?, uno sobre otro al momento del parto, al momento de pasar por el canal del parto. El canal del parto es un canal sumamente estrecho y que ejerce fuerzas de contracción muscular, entonces prácticamente la cabeza es comprimida al momento de pasar por el canal del parto. Por ende, los huesos se sobreponen. Eso permite que los huesos se sobrepongan uno sobre otro y luego vuelvan a su posición normal después de salir del canal del parto. Y otra función sumamente importante, sin duda alguna, es que la presencia de fontanelas, incluso hasta el año y medio de edad, hasta los 18 meses, permite que el encéfalo continúe creciendo, que el encéfalo, el sistema nervioso central, continúe creciendo. ¿Me dejo entender? Porque si no, si hubiera un cierre prematuro, al cierre prematuro de estas fontanelas y de estas suturas, al cierre prematuro, al cierre antes de tiempo, se le llama craneosinostosis. Craneosinostosis. Y eso puede dejar severas secuelas en el crecimiento del encéfalo y después, votan mal en las elecciones, ¿no? Estas cosas pasan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es importante. Nada más. Normalmente en un recién nacido encontramos 6 fontanelas. 6 fontanelas. 2 impares, que las vemos acá desde arriba. 2 impares. Esta anterior se llama la fontanela anterior y esta de acá la fontanela posterior. La fontanela anterior también se le llama la fontanela mayor porque es la más grande de todas. Y como es la más grande, va a ser la última en cerrarse. Como es la fontanela más grande, la mayor va a ser la última en cerrarse. También se le llama fontanela bregmática. Bregmática, pues está a nivel del punto bregma, ¿se acuerdan? La fontanela posterior menor o lambdoidea.
Son las fontanelas impares. Y en una vista lateral, que la tenemos aquí abajo, en una vista lateral, vemos las fontanelas laterales. Tenemos la fontanela anterolateral, conocida como la fontanela ptérica, porque a este nivel estaba la 100, el punto pterion. Aquí hubo una fontanela, la fontanela anterolateral, fontanela ptérica o fontanela esfenoidal se le llama. Y aquí atrás la fontanela posterolateral, fontanela astérica o mastoidea. ¿Quedó claro? Muy simple. Perfecto. Y aquí les he traído en esta tablita la edad de cierre normal, la edad de cierre a la que se debe esperar, digamos, que se terminen de ocluir estas fontanelas, ¿no? La primera en cerrarse es la fontanela posterior, es decir, la lambdoidea. Esta se cierra, dice ahí, desde los 0 a 2 meses. ¿Qué significa 0? Que es la única fontanela que normalmente puede estar ya cerrada al momento del nacimiento, ¿correcto? Esta fontanela puede estar ya cerrada al momento del nacimiento, es normal. Esa es la fontanela posterior menor o lambdoidea. Luego tenemos la fontanela anterolateral, conocida como ptérica o esfenoidal, la que estaba a nivel de la 100. Esa se cierra más o menos a los 3 meses de edad, después del nacimiento, por supuesto. Luego la fontanela posterolateral, astérica o mastoidea. Esta se cierra cerca del año de edad, es decir, 11 a 12 meses de edad, ¿correcto? Cerca al año. Y la última en cerrarse es la fontanela mayor o bresmática. Esta se cierra usualmente entre los 15 a 20 meses de edad, 15 a 20 meses, siendo el promedio, la media poblacional, a los 18 meses, es decir, al año y medio ya debe estar cerrada, casi cerrada. Podemos esperar hasta los 20 o incluso 24 meses, hasta los 2 años para que haya cerrado. Si pasa los 2 años de edad y aún no ha cerrado esta fontanela, estamos hablando de un retraso del cierre de fontanelas y esto se puede ver a muchas causas: acondroplasia, hipotiroidismo congénito, ¿no? Síndrome de Down, cromosomopatías, ¿correcto? Rubiola congénita, una serie de antecedentes del lactante, lo cual hace que estas fontanelas demoren en cerrarse. Pero como les digo, debemos esperar máximo hasta los 24 meses para el cierre de la fontanela mayor, que la cual se cierra en la media poblacional al año y medio, 18 meses. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ya hemos visto la parte ósea, la parte de huesos y desarrollo de la cabeza.